Buenos días, soy Guillermo Pugliese, del equipo técnico de Bunge Fertilizantes. En este caso estamos en Tres Arroyos, en la localidad de Tres Arroyos, en un suelo típico de la zona, suelos argidoles con una limitante calcárea de tosca, que puede estar desde tosca flor hasta tosca 80-90 centímetros. En este caso estamos en un suelo de 60-70 centímetros. Bien típico para la zona, una zona netamente triguera como es este barrio del sur de la provincia de Buenos Aires. El piso año a año es como que vamos teniendo cada vez más piso porque ¿qué pasa? La fertilidad natural de los campos se fue agotando con la agricultorización, o sea, imagínense que hay 40, 50, 70 años de agricultura en el cual el balance de esos nutrientes fue negativo en la mayoría de esos años. Eso hizo que hoy los suelos entreguen menos cantidad de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes. Por lo tanto, hay que acompañar eso con fertilizantes. Por un lado eso, los pisos más bajos. Por otro lado, los techos pueden ser cada vez más altos. ¿Por qué? Porque hay genética. La genética ha avanzado muchísimo y antes teníamos que pensar hace 20 años en trigos de 5 o 6 mil kilos. Hoy tenemos que hablar de trigos que pueden dar hasta 9 o 10 toneladas. Entonces, entre que los suelos entregan poco y los techos que son tan altos, hay un espacio muy grande que hay que llenarlo con uso de fertilizantes y no con el uso de fertilizantes que estábamos acostumbrados hace unos años atrás, sino con dosis mucho más altas de los mismos y con el aporte no solamente de nitrógeno y fósforo, sino de otros nutrientes como por ejemplo el azufre y el zinc. Esto se habrá sembrado a fines de junio, es un trigo de grupo 2 de calidad, en el cual se hizo una buena base con fertilizante fosfatado, fosfato diamónico, se aplicaron 130 kilos de fosfato diamónico, que es la cantidad de fósforo que se necesita para hacer un trigo de 6 lucas y pico y 1.500, 2.000 kilos de soja de segunda, ¿sí? Ese es el requerimiento que se necesita para ese ciclo del cultivo. Luego, bueno, en este caso se hizo el ensayo, pero alrededor se aplicó nitrógeno como para llegar a un trigo de 6.000 kilos con una proteína vendible en exportación. Una dosis típica de consumo de la zona de nitrógeno son 220 kilos de urea, que son unos 100 kilos de N. Esa es más o menos la dosis que usa el productor medio en la zona. Con esa dosis estamos llegando a unos 5.500 kilos más o menos de trigo y con una proteína de alrededor de 9, 9,5. O sea, estamos lejos todavía de la proteína que necesita la exportación para venderlo como trigo de calidad. Yo creo que tenemos que poner dos situaciones. Una situación en la cual estemos aportando un poco más de nitrógeno de la media que el productor común, o sea, unos 150 kilos de N. Esos 150 kilos de N como Solmix, o sea, ¿por qué ya empieza a entrar a jugar el azufre? O sea, el azufre está jugando con 300, 400, 500 kilos de rinde extra, entonces ya ahí podemos llegar a rendimientos de alrededor de 6.500 kilos con esa dosis y con proteínas muy cercanas a lo que necesita la exportación. En los años húmedos nos vamos a quedar abajo, o sea, no vamos a llegar al nitrógeno correspondiente, y en los años secos quizás ya estemos con el nitrógeno adecuado para hacer calidad. Y después un tratamiento tope de gama, si queremos, que es un tratamiento de 200 N con una fuente premium como es el Solmix Zinc, y después con el aporte de un nitrógeno complementario que es el Foliar Solú. Ahí estamos aplicando 200 kilos de nitrógeno de base más 30 kilos de nitrógeno como Foliar Solú. Ahí ya apuntamos a 7.500 kilos con 11, 11,5 de proteína, o sea, tenemos el rendimiento al máximo o cerca del máximo y la proteína adecuada para vender o hacer un negocio de calidad, de trigo de calidad. Cuando vamos a las dosis promedios de la zona y comparamos, por ejemplo, los 100 kilos de N de urea contra lo mismo como Solmix, estamos hablando de que con Solmix se gastan alrededor de $15 más que con urea,
pero se obtienen alrededor de $45 más de ingresos. El margen que está en alrededor de $30 por hectárea. Cuando vamos a las dosis bien altas, o sea, al tratamiento que dijimos de 200N y los 200N con foliar solú, ahí ya estamos apuntando a negocios premium. Ahí estamos invirtiendo alrededor de $50 más, ¿sí? Porque estamos metiendo el foliar solú, o sea, estamos metiendo los $25 de base de Solmix versus urea más el foliar solú, y ahí tenemos que sí o sí apuntar a vender ese trigo con un premio de precio, y ahí podemos duplicar, digamos, el costo. O sea, si gastamos $50 más, poder tener un ingreso de alrededor de $100, ¿sí? Como para que nos quede un margen de alrededor de $50 más. Si comparamos una fuente líquida como el Solmix versus la urea, a dosis bajas de nitrógeno, generalmente si uno gasta 10, obtiene 30, ¿sí? O sea, se triplica el ingreso, ¿sí? Respecto a la inversión. Cuando vamos a las dosis bajas, generalmente es 2 a 1, o sea, uno gasta 50 y obtiene 100 de ingreso. Diferencia entre fuentes, el retorno a la inversión está entre 2 a 3 veces a 1, ¿no? Entonces, y cada vez es más notoria esa diferencia. Si nos remitimos a 6, 7, 10 campañas atrás, la diferencia entre los líquidos y la urea no era tan grande. Hoy ya la diferencia es muy grande, hay diferencias de hasta 4 a 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque empezó a jugar el azufre con una respuesta muy importante, porque ya se ve respuesta zinc, y por supuesto porque los líquidos de por sí son más eficientes que la urea, ¿sí? Se aplican uniformemente, están disponibles más rápido para el cultivo, o sea, todas esas ventajas es como que van sumando y de a poquito hacen una diferencia grande. La diferencia principal que pasa en esta época, en septiembre, cuando uno fertiliza acá un trigo, es que cuando fertilizás con urea tenés que depender del día por el viento, de la humedad relativa, porque a la mañana tira una dosis, al mediodía que hay menos humedad relativa tira otra dosis. O sea, con los líquidos vos ponés en la computadora 100, 200, 300 litros, ponés la dosis y en todo el día la aplicación es uniforme, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿sí? O sea, porque es un mosquito el que lo aplica y cada 50 o 40 centímetros está alargando una dosis exacta, ¿sí? Así que esa es una ventaja muy importante. La otra es la ventaja, como dije recién, de que los líquidos están disponibles inmediatamente, ¿sí? Están disponibles muy rápido. Y la otra, ni hablar, el azufre, que empezó a jugar cada vez más con el zinc como el otro nutriente. Entonces, resumiendo en trigo, una buena base con fósforo, y cuando hablamos de una buena base con fósforo, por lo menos en esta zona que tiene potencial el trigo, 120, 130, 140 kilos de fosfato diamónico, y después nitrógeno, como para hacer un trigo de 6.500 kilos con un 10,5% de proteína. Eso es fundamental. Si uno usa menos dosis, generalmente puede llegar por ahí un rendimiento bueno, pero con un trigo que en muchos años, no en todos, va a tener problemas de calidad y no se va a poder vender al precio que uno quiere.